nuevo, ya lo hemos visto también cuando entra en crisis el viejo, cuando aparecen anomalías, cuando esas anomalías no se pueden resolver. Entonces ahí donde empiezan a aparecer otros paradigmas. No necesariamente tiene que ser uno, pueden ser dos, tres, no sé, depende. Y para que sea aceptado el nuevo paradigma hay una serie digamos, de circunstancias, ¿no? Dice, la sencillez de una teoría nueva o su utilidad y precisión pueden ser buenas razones para convertirse a un paradigma. Entonces, el hecho que un paradigma aparezca en reemplazo de otro que ha entrado en crisis definitiva, la sencillez, la precisión, ¿sí? Entra como la belleza también del paradigma, ¿no? La utilidad del mismo, una cuestión estética, una cuestión práctica. Bueno, ¿qué más dice acá? A lo largo de su obra ha ido moderando Kuhn las consecuencias extremas de la tesis de la inconmensurabilidad. En realidad después Kuhn ha ido cambiando algunas cosas más adelante y son las siguientes. La intraducibilidad es más local que general, lo que no se puede traducir, lo que no puedan traducir paradigmas entre sí no implica su incomprensión mutua. Tras el surgimiento de un paradigma es posible evaluar críticamente el paradigma abandonado. La eficacia del nuevo paradigma permite indicar que este es mejor que el anterior y que implica un progreso. Es decir, al final, digamos, en obras posteriores, él intentó como un acercamiento entre paradigmas rivales, pero bueno, esto léanlo, esto creo que no aparece ni siquiera en el examen, así que, pero bueno, lo leo igual. Kuhn critica las posiciones que pretenden explicar los cambios paradigmáticos en función de factores de poder externo a la ciencia, políticos o económicos. Para él, si la autoridad política fuera el árbitro de los debates entre paradigmas, el resultado podría ser una revolución, pero no sería revolución científica. Tal es el caso del triunfo de las teorías bioantropológicas racistas en Alemania durante el régimen nazi. Bueno, esto no le den mayor importancia. Lo que en definitiva dice Kuhn, que siempre la pugna o el debate entre paradigmas tiene que ver con la ciencia. La existencia misma de la ciencia depende de que el poder de escoger entre paradigmas se delegue de los miembros de la comunidad científica. No hay ninguna norma superior a la aprobación de la comunidad correspondiente. O sea, siempre los que deciden entre qué paradigma compite o qué paradigma termina imponiéndose es la comunidad científica. No se olviden entonces que la comunidad científica siempre, el científico siempre trabaja comunitariamente y siempre adhiere a un determinado paradigma. La idea de que el poder hace el derecho suprime en cambio la naturaleza del proceso. Bueno, esto último no le den bolilla, simplemente tengamos en consideración lo que dijimos antes. Es importante tener en cuenta entonces, para terminar con Kuhn o con esta unidad ahora, que la inconmensurabilidad implica que los paradigmas diferentes captan mundos distintos o diferentes, inexistencia de una medida común externa para decidir entre los paradigmas, ¿sí? No aparece un tercero que pueda tratar de mediar entre ellos, y intraducibilidad, es decir, cada paradigma habla un lenguaje diferente. Bueno, esto es lo más importante del final de esta unidad. Bueno, ya daríamos por concluido la unidad 7, por concluida, y lo que estaríamos ahora por empezar, que voy a empezar a leer los objetivos y el resumen, siendo las 9:45. Es la unidad 8, Introducción a la epistemología de las ciencias sociales, parte 1 y parte 2. Bueno, yo lo tengo acá todo junto. Algunas de las cuestiones que surgen en esta unidad ya la hemos visto, o al menos algo de ellos hemos visto. Nos sonarán algún que otro nombre o algún que otro acontecimiento que ya hemos nombrado antes. Bueno, voy a leer los objetivos y voy a ir contando un poquito.
Comprender las razones históricas objetivos, comprender las razones históricas que llevaron a que el hombre y la sociedad pasen a ser objetos de estudio científico recién en el siglo XIX. Es decir, hasta el siglo XIX lo que reinaba, lo que imperaba en el mundo de la ciencia era las ciencias naturales. Y esas ciencias naturales, especialmente con el legado y con la epistemología positivista de Comte, ¿sí?, mantenía el modelo físico newtoniano mecanicista, ¿sí? Pero recién en el siglo XIX, e incluso por mérito de Comte, que intentó realizar una sociología, bueno, recién ahí, en el siglo XIX, es cuando comienza el interés por las ciencias sociales. Las ciencias sociales tienen que ver con todo lo que hace el hombre en la sociedad, ¿sí? Comprender la diferencia entre el objeto de las ciencias naturales y sociales, entre entes materiales, físicos y simbólicos. Bueno, esto es importante, ¿sí? Ciencias naturales tienen un objeto de estudio, ciencias sociales tienen otro. Las ciencias naturales, el objeto de estudio son los entes materiales, las cosas materiales y físicas. En cambio, las ciencias sociales se basan en símbolos. El lenguaje, por ejemplo, es un símbolo, ¿no? Entonces, el hombre, se puede decir, es, por definición, como dijo Ernst Cassirer, pero no va a aparecer este nombre en el parcial, un animal simbólico. Se maneja por símbolos. Entender los principales tres ejes en torno del debate entre paradigmas en ciencias sociales. Nuevamente aparece el tema de los paradigmas. Ahí, dentro de las ciencias sociales, va a haber tres paradigmas diferentes. La naturaleza del objeto de estudio, el método de abordaje de los hechos sociales y el debate entre el carácter científico o no de las ciencias sociales. Bueno, estos son tres debates que se van a dar, que lo vamos a abordar ahora dentro de un rato en esta unidad. Conocer tres modos de aproximarse a los hechos sociales, donde se plasma ese debate. Y acá tenemos entonces tres modelos que abordan, que tratan de interpretar las ciencias sociales de acuerdo al paradigma en el que están instalados. Alguien tiene el micrófono abierto por ahí, creo que es Daniela. Bueno, el primero es el modelo positivista y reduccionista. Esto viene de Comte, ¿sí? ¿Por qué reduccionista? Porque reduce las ciencias sociales al modelo de las ciencias naturales. Para Comte había un solo modelo, que era el modelo de las ciencias naturales, que era el modelo mecanicista, y él creía que ese modelo se podía exportar hacia las ciencias sociales y que se podía interpretar las ciencias sociales desde ese modelo naturalista. Después está la comprensión interpretativa o hermenéutica, ¿sí? Hermenéutica proviene del dios Hermes, que era el dios mensajero, ¿sí? La palabra hermenéutica proviene de Hermes. Básicamente tiene que ver con la capacidad de interpretación, ¿sí? Esta comprensión interpretativa o hermenéutica rompe con el reduccionismo de Comte, pero se apoya en la conciencia subjetiva de los actores sociales. Entonces, la ventaja que tiene, o el paso adelante que da esta comprensión, que vamos a ver que es de Dilthey, el que la descubrió o inventó fue Dilthey, en el siglo XIX, la comprensión interpretativa hermenéutica, parte de la comprensión que hace el individuo de los hechos sociales. Y finalmente está la concepción materialista histórica, que critica las representaciones aparentes que los hombres se hacen de la sociedad misma y propone un abordaje antirreduccionista e histórico de lo social. Esta última, la concepción materialista histórica, ¿sí?, que va a criticar la ideología vigente, sobre todo en aquella época, es la concepción que proviene de Karl Marx y Engels, ¿sí? Y Federico Engels, ¿sí? Que fueron compañeros de trabajo y de estudio, y bueno, y que descubrieron o propusieron un paradigma materialista. Ellos consideraban
que todo se reducía a la materia, y tuvieron muy en cuenta la sociedad de su época y las desigualdades que esta misma generaba. Por eso ellos decían que detrás de la burguesía capitalista, o mejor dicho, que la burguesía capitalista, para mantener el poder, se basaba de una ideología que era opresora. ¿Por qué opresora? Porque oprimía a aquellos que trabajaban para ellos. Eran 1.500 obreros, pongamos el caso, en una enorme fábrica, estamos en pleno siglo XIX, ¿sí? Donde los dueños eran quizás 5, 6 o 10, donde se repartían la torta, como se dice. Y los obreros trabajaban para ellos y recibían un salario mínimo. En aquel tiempo, lo vamos a ver ahora dentro de un rato, no existía ni la obra social, no existía la jubilación, no existía el ausente con aviso, no existía, digamos, ninguna... es lo que hoy podemos llegar a pensar, pero es lo más cercano que hay, aunque tampoco se asemeja, lo que es el trabajo en negro, ¿sí? Pero un trabajo en negro en condiciones paupérrimas, en condiciones de largas horas de trabajo. Largas horas me refiero a 12 horas, 14 horas, sin condiciones higiénicas, donde trabajaban chicos de 12 años hasta gente de 70 o 75, y capaz que se morían trabajando, donde si se caían enfermos, perdón la expresión, se jodían, y si no trabajaban, no les pagaban. Así de simple. Entonces, Marx y Engels ven esa situación y dicen, no, 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 esto así no puede funcionar. Entonces, es ahí donde ellos proponen la famosa revolución bolchevique o comunista, donde la clase obrera se supone que va a tomar conciencia y va a generar esta revolución, ¿sí? Y la sociedad comunista va a ser una sociedad igualitaria donde todos los bienes van a ser repartidos en común y ya no va a haber explotadores ni explotados, ya no va a haber capitalistas que tengan el poder y el dinero y trabajadores que sean explotados y cobren una miseria. Bueno, este discurso de alguna manera todavía se mantiene, ¿sí? Ayornado, más light, pero todavía se mantiene, sobre todo en algunas propuestas políticas de izquierda, las más izquierdistas, ¿no? La cuestión es que el mundo ha cambiado y las desigualdades, sin embargo, siguen permaneciendo, pero bueno, en términos generales, al menos no son, salvo en algunos lugares del mundo que sí siguen existiendo, no ocurren como ocurrían en aquella época. Pero bueno, no vamos a entrar en detalle con esto porque no viene al caso ahora. Voy a leer el resumen. Las ciencias sociales surgen en el curso del siglo XIX como consecuencia de los rápidos cambios que generó la revolución industrial a partir de mediados del siglo anterior. Bueno, esta revolución industrial, yo creo que algo hemos hablado, es la revolución donde la gente emigra de los campos, donde caen los restos de las sociedades feudales, que eran jerárquicas, que era basada en estamento, donde había un señor feudal que tenía terrateniente, que tenía sus campos y donde los labradores trabajaban para él, ¿sí? Con la ventaja que podían tener familia, podían, qué sé yo, utilizar parte de lo que cosechaban para su propio beneficio. Todo dependía de la bondad o no del señor feudal, ¿sí? Era una cosa muy aleatoria. Cuando acontece la revolución industrial y surge la máquina, propiamente dicho, la máquina de vapor, que es la primera en 1760, ahí se da un cambio radical que genera una transformación del mundo que ya se venía gestando con el desarrollo de las ciencias a partir de los siglos XVII y XVIII, como hemos visto con Galileo y compañía, ¿no? Este desarrollo de las ciencias va haciendo también que la técnica se vaya desarrollando, y de ahí que aparece el término tecnociencia, porque una implica y es necesita de la otra. Entonces va desarrollándose la tecnociencia y esto se plasma, se muestra en la revolución industrial, donde aparecen las primeras máquinas, ¿sí? Donde aparecerán los primeros ferrocarriles y luego aparecerán los primeros autos y aparecerán también el telégrafo, los primeros barcos. ¿Se acuerdan? Titanic, la película Titanic. Bueno, esa Sí, y película, cambia también la organización de las ciudades.
Por supuesto, muy bien, Sofía. Lo que pasa es que al venir la gente, al migrar la gente del campo a la ciudad, en busca de un mejor salario, ¿sí? O sea, van dejándolos, de alguna manera son obligadas también, digamos, una dinámica bastante extraña lo que sucede, pero al venir más gente de afuera y al empezar las ciudades a poblarse, las ciudades se amplían. ¿Sí? Fíjense lo que era Buenos Aires en 1800, no sé, 10 o 1850 o a principios de 1900 y lo que es Buenos Aires ahora. Es una mega ciudad, es una ciudad enorme. Antes era prácticamente en 1910 y durante el transcurso del siglo XIX era casi una aldea que se iba ampliando de acuerdo al puerto que tenía y después, bueno, iban surgiendo distintos barrios. Pero había mucha gente que vivía, qué sé yo, en barrios como La Boca, que después se fueron, digamos, mudando a lo que es hoy en día Recoleta, que es un barrio más cheto, digamos, ¿sí? De gente de mayor poder adquisitivo, se supone, aunque también hay mucho muerto de hambre por ahí. Digo, y después los lugares de campo, los lugares de descanso de esa gente que era gente que tenía poder, los Alvear, los Álzaga, etcétera, ¿no? Apellidos de alta alcurnia, ¿no? Los lugares de descanso de ellos era San Isidro, por ejemplo, irse a vivir a San Isidro o Vicente López, un lugar así. Entonces, hoy en día San Isidro ya es parte de Buenos Aires prácticamente, o sea, está fuera de la capital, pero es como que es parte de Buenos Aires. Si no fuese por la General Paz, no estarían claros los límites entre la capital federal y la provincia de Buenos Aires. La General Paz es la que marca el límite, ¿no? La Avenida General Paz. Pero quiero decir, no es que cruzás la General Paz y hay un campo, no, sigue la ciudad, básicamente. O sea, esto es, la capital federal es más algo simbólico propio de los seres humanos que algo real en el sentido natural. O sea, nada, cambiará un poco la fisonomía de la arquitectura, habrá barrios más comerciales, habrá barrios más residenciales, habrá barrios más humildes, etcétera, pero digamos, la ciudad se sigue expandiendo. Sí, Entonces, por eso, profe, cuando fue la de la epidemia de COVID, se habló del AMBA, no solo por la similitud entre las ciudades, sino por la circulación de gente que se da de un lado a otro que es permanente. Ya no sí, es como que la gente de capital solamente vive en capital y trabaja en capital, sino que va a provincia y la gente de provincia mucha trabaja en capital. Entonces, sí, como que eso cambia también, ¿no? sí, totalmente. Bueno, sí, totalmente. Fíjense ustedes, no sé si vieron alguna vez lo que es la Panamericana ahora pico. Es una cosa es un mar de autos que van de un lado a otro. O sea, a la mañana vienen de la provincia a la capital y a partir de las 5 o 6 de la tarde de la capital a la provincia. Ahora se están abriendo algunos lugares, incluso universidades, lugares de trabajo, en sitios como Mauswich, Pilar, Escobar, González Catán, Avellaneda, Quilmes, no sé, estoy diciendo distintos lugares en la provincia. Pero en general, eh, es como dice el dicho, ¿no? Dios en Argentina está en todos lados, pero administra en Buenos Aires. O sea, es una ciudad portuaria donde todo se fue asentando acá. Bueno, entonces, no sé por qué teníamos con esto, pero la cuestión es que en el siglo, sí, claro, en el siglo XIX pasó esto, ¿no? Que del campo, de afuera, la gente vino a trabajar a las ciudades cambiaron su fisonomía y se fueron ampliando cada vez más. Esto sucedió en ciudades como París especialmente y Londres, ¿no? Son Inglaterra, claro. Otra cosa, profe, también que dice el texto, que es importante también, es el cambio de las, ay, no me sale ahora, del trabajo manual, como es los artesanos, que se habían Mm. perdido los artesanos y todo el trabajo manual, porque ya todo estaba, va, todo, ¿no? En máquina, industrializado. Sí, tal cual. Muy bien, Sofía. Lo que era el trabajo artesanal típico todavía de una sociedad con resabios feudales, donde las cosas, por ejemplo, los tejidos se hacían artesanalmente
y eran, o el zapatero era zapatero por tradición, porque su padre, su abuelo era zapatero, los zapatos se diseñaban también artesanalmente a la medida del posible comprador, y el hijo de ese zapatero también era zapatero. La profesión, ahí está, no me salía. Como que se perdió la profesión, ahí está. Se mantienen las profesiones de una forma, digamos, tradicional, ya sea zapatero, ya sea, no sé, alguien que hacía trajes, un sastre, o alguien que era carnicero, o alguien que era, no sé, bueno, otra cosa. Bueno, esto va cambiando con las ciudades, con el advenimiento de la sociedad industrial, y es importante tener en cuenta que las primeras máquinas surgen en el siglo XIX, y nosotros hoy en día, si tenemos la sociedad que tenemos, es porque todo ese proceso maquinal, todo ese proceso de industrialización, ¿sí?, va apareciendo en esa época y se va desarrollando de una manera cada vez más acelerada, sobre todo a partir de 1950 del siglo pasado, sí, 1950 fue el siglo pasado, hasta nuestra época, hasta llegar, digamos, de una enorme fábrica hasta llegar a tener el celular, o del telégrafo al celular, pasando por la radio, pasando por la televisión después, pasando por el, ¿qué dije? Telégrafo, radio, televisor, pasando, sí, por los teléfonos viejos, ¿no?, que antes había que llamar a una operadora y que la operadora te comunicaba con el teléfono que vos querías hablar. Bien, esto se ve en algunas películas norteamericanas viejas y algunas argentinas, pero bueno. Y después vino recién el teléfono a disco, que vos marcabas 7, 8, 3, 2, 4, 1, 9, ¿no? Bueno, y hoy en día prácticamente los teléfonos de línea ya casi no existen, o algunos ya han dejado de usarlos. Yo en casa todavía tenemos, pero bueno, nada, porque nos viene con el pack de Telecentro. Bueno, pero hoy en día, bueno, las primeras computadoras eran gigantes, eran como una habitación. Hay una película muy buena, que después voy a ver si se las puedo aconsejar, pero eso después, si tiene ganas de verlo, al margen. Hay una serie, profe, que le recomiendo, Las chicas del cable, no sé si la conoce. No la Eran las conozco. telefonistas, que las que llamabas ahí, marcaban, conectaban, tenían como todo una pared así de conexiones para hacer las llamadas. Y ahí se muestra cómo se hace la primera llamada a cierta distancia de un continente a otro y demás. Y la serie, bueno, no sé si la spoileo porque ya se sabe, ¿no? Termina cuando el trabajo de ellas se da por finalizado con la nueva forma de llamar directamente. Está muy Bueno, bueno. pasámelo por WhatsApp después el nombre. Sí, está Me muy bueno. interesa. Bueno, seguimos leyendo entonces. Las ciencias sociales surgen, repito, en el curso del siglo XIX como consecuencia de los rápidos cambios que generó la revolución industrial a partir de mediados del siglo anterior. La nueva sociedad de masas, que se gestó al calor de las transformaciones económicas y políticas, requirió de la ciencia de un conocimiento de lo social, que proveyera un conocimiento que permitiera gestionarla y controlarla. Claro, cuando surgen las ciencias sociales, vamos a ver cuáles son. Las ciencias sociales que surgen con el propósito para que la sociedad sea mejor controlada, para que esa sociedad siga tal como está, porque esto era lo que le correspondía, lo que le convenía a los grupos de poder, a los grandes capitalistas, a los grandes empresarios, ¿sí? Entonces ellos van, digamos, de alguna manera, descubriendo estas ciencias sociales, ¿sí? La sociología, la antropología, la psicología, las ciencias económicas, todas esas son ciencias sociales, como aparece más adelante, con el propósito de controlar la sociedad, mejor, de conocerla para que se pueda controlar. Desde que surgieron las ciencias sociales, estas han sido objeto de debate específicamente en tres cuestiones: la especificidad del objeto de estudio de estas disciplinas, los hechos sociales, ¿son de naturaleza diferente de los hechos naturales? Bueno, ahí empieza un primer debate, ¿sí? Los positivistas o naturalistas decían que no, los otros decían que sí. El método de investigación de las ciencias sociales es el mismo que el de las ciencias
está mal dicho esto. Naturales, está mal escrito. El método de investigación de las ciencias sociales puede ser el mismo que de las naturales. Si es diferente, ¿cuál es el método, ese método específico? La cientificidad de las ciencias sociales son científicas, son pseudociencias, son semiciencias por no alcanzar los estándares de las ciencias naturales. Claro, al principio no se sabía si la sociología, por ejemplo, la psicología era una ciencia o no. Sé que varios de ustedes varias van a seguir psicología. Bueno, la primera psicología que surge en el siglo XIX es la psicología experimental, ¿sí? Basada en una concepción de la psique bastante mecanicista. Entonces, se dudaba si las ciencias sociales eran realmente ciencias o pseudociencias, ¿no? Durante el siglo XIX surgen tres paradigmas en ciencias sociales, con respuestas diferentes y contrapuestas a estas tres cuestiones. Ya lo había dicho antes, el naturalismo positivista, la hermenéutica comprensivista y el materialismo histórico. Bueno, voy a leer un poco esto. Como verán, esto no es nada difícil, es cuestión de leerlo y recordar algunas de estos temas que estamos hablando. Lo importante es entonces tener el contexto en el que surgen las ciencias sociales, en pleno auge de la revolución industrial, con el crecimiento de las ciudades, con el desarrollo de las máquinas, de la industria, de las industrias, etcétera, y unas sociedades completamente desiguales, ¿no? Desde el punto de vista social, político y económico. La ciencia moderna había probado ser exitosa, estoy en la página, el surgimiento de las ciencias sociales. La ciencia moderna había probado ser exitosa para producir un saber sobre la naturaleza que se traduzca en su control y dominio tecnológico. Con el ascenso del capitalismo industrial, hubo que enfrentar nuevos escenarios de conflicto social y de gestión. Acá es donde el capitalismo llega a su mayor esplendor, a su mayor auge. Ya habíamos visto cómo la burguesía y el capitalismo habían aparecido después del Renacimiento, a partir de los siglos XVI, XVII, con el surgimiento de las primeras ciudades, XV, XVI, XVII, con el surgimiento de las primeras ciudades, ¿sí? Que eran Ámsterdam, Venecia, Génova, etcétera, ¿no? Y a partir de ahí surgían los primeros bancos, ¿sí? Los primeros intercambios económicos y toda esta repercusión que tuvo sobre el cambio de paradigma de aristotélico hacia el copernicano por la necesidad de confeccionar un mejor calendario que el Papa le pide a Copérnico. Bueno, toda esa historia ya la sabemos. Bueno, ahora ese capitalismo ya entra en pleno poder, digamos, ¿no? Es decir, con la sociedad, con la revolución industrial y esa sociedad que se va gestando con el crecimiento de las grandes ciudades, el capitalismo alcanza como su máximo esplendor. En el origen de las ciencias sociales hay una preocupación por entender científicamente el funcionamiento de la vida social para alcanzar un control y dominio tecnocrático sobre los problemas económicos, sociológicos, psicológicos, antropológicos, jurídicos, etc. Entonces, dos cuestiones importantes acá. La primera es lo que dije antes, ¿sí? Ciencias sociales, ¿sí? Con el propósito de comprender mejor la sociedad. Chicos, ¿me esperan un minuto? Porque me están tocando timbre. Espérenme, por favor. Ay, la concha, hermano.
¡Basta! Se van afuera. Patio, vamos, patio. Bueno. Mil disculpas, pero me cayó justo la gente a cargar el aire acondicionado porque no me anda la parte que calefacciona. Mi mujer no tuvo la más brillante idea que justo llamarlos en el momento que estoy dando clase. Bueno, circunstancias que ocurren a veces. Bien, igual no se preocupen que vamos bien con esto. Entonces, dos cuestiones. ¿Me escuchan bien, no? Ahí. Bueno, dos cuestiones entonces. La primera es que las ciencias sociales surgen con el propósito de controlar esa sociedad, de descubrir al hombre en la sociedad, ¿sí? Con el propósito de controlarlo para que esa sociedad se mantenga. Esa es la primera cuestión. La segunda cuestión, acá aparece un término que va a aparecer, una palabra que va a aparecer en la próxima unidad, que es la tecnocracia. La tecnocracia es cuando la tecnociencia llega a un poder exacerbado, ¿sí? Cuando llega a un poder que lo controla todo. Hoy en día vivimos en un mundo tecnocrático. El neoliberalismo vigente y la tecnocracia son dos cosas que van de la mano, ¿sí? Pero básicamente, ¿qué significa tecnocrático? El poder desmesurado, el poder completo de la técnica. Imagínense, ya hemos dado este ejemplo, ¿qué pasaría si se cae Internet? Sería un mundo caótico, porque ya no es solamente que no tenemos Instagram, no tenemos Facebook, no tenemos YouTube, ¿sí? Que lo usamos, o no podemos hacer un tweet, sino que, digamos, los bomberos, las ambulancias, la cuestión de la policía, etcétera, todos esos servicios ya dependen de Internet. Las comunicaciones, todo depende de Internet. Si se cae Internet, cosa altamente improbable, sería un caos, ¿sí? Bueno, ni hablar de la energía eléctrica, del agua potable, del gas que llega a las casas o por medio de garrafas, etc. Entonces, ¿qué implica esto? Que vivimos en un mundo que dependemos de la tecnología, pero dependemos de una manera que ya prácticamente la tecnología se ha vuelto Dios. Cuando yo daba clases en Montes de Oca, que entraba a las 7 de la mañana completamente dormido, luego de manejar la moto durante media hora, que me refrescaba un poco el viento que me daba en la cara con el casco puesto, obviamente. Me acuerdo que había un puestito de un chabón que vendía libros, ¿no? Y había un libro que nunca me lo pude comprar, y que se llamaba Dios es Internet. Me pareció brillante el título, Dios es Internet, o Internet es Dios, no me acuerdo. Bueno, es eso. Básicamente, la tecnocracia vino a reemplazar a la ciencia y la ciencia vino a reemplazar a esa concepción religiosa que provenía desde el mundo medieval, ¿sí? La modernidad líquida, sí, ¿no? Bueno, bien ahí, Sofía, eso ya es otro tema, pero está bien, claro. Pero está todo Obviamente, relacionado. sí, las relaciones líquidas, la modernidad líquida, el amor líquido, todo es líquido ahora. Bueno, lo importante acá es, en realidad, yo les soy honesto, si yo pudiese dar este programa, lo cambiaría bastante, pero bueno, y hablaría de esas cosas más, sobre todo en las últimas unidades. Pero bueno, es lo que hay. Bien, entonces vivimos en un mundo que dependemos de la técnica, ¿sí? Dependemos del poder de la técnica. Es como que, e incluso cuando se habla, no solamente de modernidad líquida, cuando se habla de inteligencia artificial, con todo lo que puede conllevar eso, con todo lo que puede traer en el futuro eso, que es un futuro bastante incierto, porque algunos tienen miedo de que las máquinas vuelvan esclavos a los hombres, otros dicen que no. Bueno, hay distintas corrientes. Ya está trayendo problemas. ¿Te parece?
Sí, profe, yo soy maestra, ¿no? Pero resuelven con inteligencia artificial nenes de quinto grado. Mm. Cosas que yo ni di. Yo, ¿esto de dónde lo sacaron? Y cuando me pongo a buscar yo, lo sacaron del chat este nuevo. Entonces, para mí eso es un problema. Sí, Ya es un problema te actual. va transformándote un texto de acuerdo a cómo lo No, planifica. profe, resuelve preguntas. Ah, Si nosotros, por ejemplo, hoy tuviéramos el parcial que hicimos con usted y lo ponemos en el chat ese, lo resuelve. mira vos. Así se lo digo, lo resuelve completo. Y no da siempre la misma respuesta. Yo lo puedo poner, lo pone un compañero y da dos respuestas distintas diciendo lo mismo, pero desarrollado de forma distinta, como para que no parezca encima que es la misma persona. Es un problema, eso es un problema. Y Bueno, ya está acá. bueno, son problemas que tenemos que ir afrontando en esta época. Bien, nada, hay mucho para hablar ahí. Volvamos a esto. Sigo leyendo. La alianza entre la ciencia moderna y la burguesía en los inicios de la modernidad se consolidó con el avance del capitalismo. Entonces, ciencia moderna, burguesía, capitalismo son cosas que van de la mano. El desarrollo de la industria requirió cada vez más de las aplicaciones técnicas de la ciencia. A su vez, los avances científicos se tradujeron en una mejora constante de máquinas, instrumentos y técnicas que incrementaron la producción de bienes y mercaderías. O sea, cada vez más va surgiendo lo que después en el siglo XX, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, a partir de la guerra, lo que se denominó la Guerra Fría, en Occidente va surgiendo con el mundo capitalista y neoliberal la sociedad de consumo, ¿no? Esto hace que la gente que pueda cambia el auto cada año, cada 2 años, aunque el auto esté perfecto, bueno, lo cambian porque es el nuevo modelo, por la publicidad, por el consumo, o a veces lo cambian también como una inversión, porque este auto todavía lo puedo vender a buen precio y entonces me compro otro. Y bueno, ese es básicamente el consumismo, ¿no? Y ya sabemos la publicidad que hay detrás de toda esta cuestión, ¿no? Te venden un auto con una familia linda, con 2 chicos atrás, en general rubios, manejando por una ruta hermosa. No te van a vender un auto con gente fea, sí, y parado en medio del tránsito sin poder arrancar porque ¿viste? Ponen primera y ponen punto muerto porque hay un atolladero bárbaro y todo lleno de humo afuera y todos tocando bocina. No, esa no va a ser una publicidad del auto. La publicidad del auto te va a vender siempre algo que acompaña ese producto que te quieren vender, ya sea un auto, ya sea un perfume, ya sea una bebida, lo que fuere. Una hamburguesa, por ejemplo, ¿no? Que va a estar el Dibu ahí, ¿cómo se llama? El arquero de la selección argentina comiendo hamburguesa, te va a decir muy buena. Claro, o sea, si la come el Dibu, me voy ya a Mostaza a comprarme una hamburguesa, porque es buenísima, obvio. Ahora, si pones un arquero de primera C, ¿no? Dudo que la compren, pero bueno. Bien, al Dibu lo hemos visto y un grosso, ¿no? Entonces, bueno. Bueno, eso es la publicidad, eso es el consumismo. Estamos en una sociedad consumista, hay que asumirlo, pero no se educa para eso. O sea, se educa, se sigue con el viejo esquema cientificista de matemáticas, historia, geografía, pero no se educa para la inteligencia artificial. Bueno, esto es muy reciente, ¿no? Pero no se educa para cómo moverme en el consumismo, en medio del consumismo. ¿Cómo hago yo? Digamos, ¿es bueno estar todo el tiempo a merced del consumismo? Obviamente que no, es completamente alienante. O esto de los amores líquidos, ¿qué significa esto más allá? Hoy en día una pareja a veces no dura un tiempo X, un matrimonio de antes que era para toda la vida, ¿sí? Casi ya es algo del pasado. No digo que no exista, todavía se da, pero proliferan otro tipo de relaciones. Bueno, Con lo cual, profe, perdón, no estoy haciendo sí. una crítica, ni estoy diciendo ni que está bien ni que está mal, como el rol de la mujer, ¿sí? Antes la mujer estaba acotada, todavía en esa época y en gran parte del siglo XX, a un rol determinado que provenía de la época de los griegos.
¿sí? Que no tenía incumbencia en la polis, la mujer, sino que manejaba las cosas del hogar. Para los griegos eso era por naturaleza. Con la cuestión del feminismo, con toda esta movida de la revolución industrial, por eso digo, no es inocente lo que estamos viendo, es un movimiento que surge a partir de esa época del siglo XIX y que genera grandes transformaciones, ¿sí? Grandes transformaciones, no solamente en el despliegue de las máquinas, sino también en los cambios sociales que se van a ir dando. ¿Mm? Sí, no sé, ¿querías decirme algo vos? No, que se puede, lo que usted estaba diciendo, esto de los matrimonios y demás, pero se relaciona también con a partir de la revolución industrial, eh, o sea, los trabajos antes eran para toda la vida. Y ahora una Claro. persona dice, yo en este trabajo no aguanto más de cierto tiempo. Y eso está, modernidad líquida, industrialización, tecnologías, todo metido ahí, porque antes una persona entraba, no sé, a los 18 a una fábrica y estaba ahí hasta que se jubilaba. Y hoy ya no, o sea. Sí, 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 tal cual, tal cual. Hoy en día no existe el trabajo para toda la vida prácticamente, no existe. El trabajo se sabe que es un trabajo que dura durante un tiempo y que luego se cambia. Los que consiguen trabajo, obviamente. Esto en general es así. Igual, bueno, hay que tratar de no desesperar, qué sé yo, puede tener su lado bueno como tiene su lado malo, pero no existe esa estabilidad que existía antes, ¿sí? Que tampoco era maravillosa, porque estar 40 años laburando en una fábrica y bueno, el día de tu jubilación, no sé, te caías en una depresión, no sé, o sea, era muy alienante, ¿sí? Ese tipo de trabajo muchas veces. Y también están cambiando mucho, ¡basta! Y también, perdón, y también están cambiando mucho perdón, pero hay gente abajo y esta es están cambiando mucho los roles de la mujer, los roles masculinos. Es decir, el padre antes era el padre, iba al trabajo, venía a la casa y la madre venía, la esposa venía, perdón, le daba las pantuflas y le servía, no sé, un vaso de algo. Y el tipo se ponía a leer el diario. Digo, familia burguesa típica de los años 50 en Estados Unidos, o incluso acá también. Y el tipo se prendía la radio hasta transistores, ¿no? Porque no existía la televisión todavía. Hoy en día no, hoy en día yo personalmente, que no soy un nene, no soy un tipo recontra joven, digamos, he cambiado pañales a mis hijos, ¿entendés? O sea, he hecho trabajos de madre, ¿sí? Básicamente. Y esto hoy en día es cada vez más, los roles es como que se van mezclando. Ni hablar de las parejas gays, trans y toda una serie de cosas que también se van dando. Que hoy en día vos ves dos chicos o dos chicas agarradas de la mano, ¿sí? Y no te vas a espantar. Hace 20, 30 años o 40 años iban presas, ¿sí? Hay una canción que se llama Natalio, es Juan Simón de Vivencia, que es muy bueno. Después se los paso, si bien. Me estoy yendo al tema, pero lo que pasa es que el tema da para mucho. Igual quédense tranquilos porque vamos a llegar bien y en la clase repaso vamos a ver las preguntas de esto, algunas de las cosas. Bien, ¿se entiende entonces toda la repercusión que a partir del siglo XIX generó esto en la sociedad? O sea, muchas cosas han cambiado y siguen cambiando, porque esto no es que se terminó ahora. Bueno, faltan 10 minutos. Bueno, lo que dijo antes Sofía, el artesano era poseedor de un saber práctico con el que transformaba materias primas en mercaderías. La invención de las máquinas reemplazó el saber hacer del artesano. La máquina pasó a fabricar en menos tiempo una cantidad significativamente mayor de productos a un costo mucho menor. Esto supuso una rápida crisis de la economía artesanal y su reemplazo por la producción industrial mecánica, que solo requería de hombres que prestaban su fuerza de trabajo al servicio de las fábricas. Surgió así una nueva clase social, el proletariado. El proletariado va a ser la clase trabajadora, ¿sí? La clase explotada, la clase dominada, ¿sí? La que justamente Marx y Engels, ¿sí? El materialismo histórico, se revela en esa sociedad. Es en esa época también donde en pleno auge del capitalismo van a surgir los primeros socialismos. Pero para Marx esos socialismos van a ser muy ingenuos,
Por eso los va a llamar socialismos utópicos, porque no van a generar para él una posible verdadera revolución. En cambio, lo que él quería hacer es transformar la sociedad. Bueno, así surgió una nueva clase social, el proletariado, un nuevo tipo de trabajador que solo es poseedor de su fuerza de trabajo a ofrecer en el mercado, pasando así a ser un objeto de circulación mercantil. Esto es muy cierto, en aquel momento era terrible por las condiciones laborales, higiénicas, de insalubridad, ¿no? Que iban contra la salud. Pero hoy en día también nosotros somos parte de este mecanismo, ¿no? De esta sociedad de consumo, de alguna manera, ¿no? Somos parte de esta circulación mercantil. Pero en otras circunstancias. El impulso de la producción industrial por las nuevas tecnologías, el aumento de mercado que se globaliza a través de la colonización europea del resto del mundo, el incremento demográfico acelerado por los avances de la medicina, el afán de la burguesía por obtener rápidos beneficios y la ausencia de leyes que regulen el nuevo sistema de producción, es decir, no había ninguna ley que ampare al trabajador, generaron nuevas formas de explotación y de desigualdad social. Esto desencadenó nuevas fuentes de antagonismo social, convirtiendo la sociedad del siglo XIX en un caldo de cultivo permanente de conflictos sociales. Los ideales de libertad, igualdad y fraternidad, estos son los ideales de la Revolución Francesa, ¿no? Que se dio en 1789, entran en conflicto a partir del sistema económico que en la práctica produce desigualdades que coartan la libertad de un sector social. Claro, la libertad era solo para aquellos que tenían el poder. Bueno, como hoy en día. A ver, un tipo que está en una condición de miseria no es libre. Pero tampoco es libre el tipo que está lleno de dinero y está consumiendo todo el tiempo. Es un esclavo de la tecnocracia vigente, ¿sí? O sea, ojo con esto. Obviamente, yo preferiría vivir en una clase, en la clase acaudalada y ser esclavo de la tecnocracia vigente, porque de alguna manera quizás puedo tomar conciencia y tomar distancia de ese consumismo extremo. En cambio, la gente que está en condiciones de miseria o en condición de calle, ¿sí? Bueno, esa persona no es libre, tiene la libertad muy limitada. Bien, esto ya ocurría ahí, pero de una manera muy drástica, ¿no? Las normas de la sociedad industrial que exigen un tipo de hombre adaptado al sistema de producción, es el sistema de producción que pide ese hombre, un hombre trabajador, que sea explotado, las amenazas al equilibrio social y a la clase burguesa por huelgas, movimientos revolucionarios, son factores que favorecerán investigaciones que tiendan a alcanzar un conocimiento de la sociedad y del hombre para poder controlarlos. La economía política surge a fines del siglo XVIII como resultado de la constitución del Estado moderno. A fines del siglo XVIII se va ya desarrollando el Estado moderno, las guerras entre los estados, ¿sí? Y la economía política, que debe adaptarse a los mecanismos de la economía del nuevo sistema capitalista industrial. La sociología nace ligada al objetivo de estabilidad social de la burguesía, es decir, estudiar al hombre en sociedad para poder controlarlo mejor. La psicología estudia la conducta humana en el afán de controlar, predecir y adaptar la conducta de los sujetos a la estructura vigente de la sociedad. ¿Sí? Conozco la psique de la gente para que se adapte mejor a ese tipo de sociedad. La obtención de gran cantidad de información etnográfica, que es decir, de las distintas culturas no europeas, como consecuencia de la expansión colonialista a partir de la conquista de América y otros continentes, dio impulso a la constitución de la antropología. Entonces tenemos economía política, sociología, psicología, antropología. Todas estas son ciencias sociales, ¿sí? Que estudian lo humano, ¿sí? Surgen en el contexto del siglo XIX y con el afán de lograr un mayor control de la sociedad. Recién en el siglo XX, sobre todo después de la Primera Guerra Mundial y la Segunda, con antropólogos como Levi Strauss, por ejemplo, o en el siglo XIX ya con el psicoanálisis freudiano, ¿sí? Va a haber psicólogos, antropólogos, sociólogos, economistas, etcétera, donde van a empezar a replantear este tipo de economista capitalista. Voy a hacer una crítica porque no me puedo callar la boca. Muchos que nos quieren vender hoy espejitos de colores
hablando de la supuesta libertad, ¿sí? Hablando de que hay que cambiar el sistema, lo cual no deja de ser en parte cierto, ¿no? Pero todos esos discursos no tienen nada de nuevo, provienen del siglo XVIII, ya con Adam Smith y la mano invisible, ¿sí? Del mercado, ¿sí? Que regulaba supuestamente la competencia en la sociedad. O sea, todo lo que hoy en día se plantea, en general, ya se planteó en esa época. Lo que pasa es que, bueno, se hace un remix, un recauche, y se lo adapta a la sociedad de hoy en día. Pero no es nada nuevo, ¿eh? No hay nada nuevo, lamentablemente. Me encantaría que hubiese algo nuevo, pero no hay nada nuevo. Lo que hay que votar es a lo menos malo, no a lo nuevo, porque no hay nuevo. Todo lo que se propone nuevo es viejo, ¿sí? Por supuesto que no todo es igual, no todas las propuestas políticas son iguales, hay que ver si se pueden llevar a cabo. Las hay más sociables, que tratan de generar mayor justicia social o repartir más la torta, más allá que también hay que generar riqueza. Por supuesto que las hay, pero quiero decir, en realidad todo viene ya de aquella época y esto se dio también en el contexto del siglo XX. El siglo XXI, y termino con esto, vamos a dejar acá el objeto de las ciencias sociales, que vamos a seguir con esta unidad la clase que viene, nos queda bastante tiempo por suerte. Termino con esto, lo que está pasando en este siglo es realmente una cosa bastante extraña, porque las desigualdades sociales son muy grandes, ni hablar de países como África, comparadas con los países desarrollados del primer mundo, que también tienen sus problemas, pero si vos comparás Suecia, Dinamarca, Alemania, Francia, con cómo viven en África o en sectores de la India, o otros lugares de Asia, o incluso en Latinoamérica, como viven en las favelas, o acá en las villas de emergencia, ¿no? En la provincia de Buenos Aires, o en la misma capital, bueno, y como ves, por otro lado, que vive gente en Nordelta, o ves que vive gente en Nueva York, o etcétera, o en Londres, en grandes mansiones, bueno, hay, digamos, una desigualdad que se sigue manteniendo. Es decir, el sueño de Marx de generar una revolución comunista fracasó. Cuando se lo intentó llevar a cabo fue un desastre, como ocurrió en la Unión Soviética, y no hay alternativas. O sea, eso es lo que a mí me asusta, ¿no? Ya estamos fuera de la materia. Es algo que tiene que ver con la materia y que termino contando esto. Y ya se corta la comunicación. Profe, Entonces, antes que bueno, se corte, usted dijo que había parte 1, parte 2 y parte 3, pero en el campus está solo parte 1 y la parte que seguiría ya de la unidad 9 dice parcial, como que no hay para subir más. no, queda esta unidad y que está dividida en dos partes y una unidad más que tiene que ver con la técnica. Y ahí termina todo. Por eso, esta unidad está solo el texto que usted está leyendo, no hay una parte 2 que dijo recién. En el Ahora voy campus, a digo. fijar. Y bueno, no importa, pero no llegamos todavía. No llegamos todavía, así que quedás tranquila. Bueno, se corta la conversación. Ahora hago un pequeño resumen de lo que hablamos o más tarde, porque tengo que dar la clase de la tarde y lo mando por WhatsApp. Cualquier duda que tengan, se comunican conmigo. Bueno, que tengan
Porque comprar una nueva. Ah, no, no te copies, no tiene nada, no. Ni siquiera pasar en el lado. Está mal. No me prefiero. ¿Cuántas estuvimos? ¿Cómo? El café se lo rico. Esa es la bola entera, no me cabe. ¿Sí? Es un poco de piso, la verdad. El pantalón se lo lavo. Ah, me lavé las piernas. Yo no quería comprar las texturas que fin de semana, me voy a tener que comprar pantalón. No tengo que pagar la escuela. Pantalón que le hizo una mujer. En el laboratorio. Es que las hacen bolsas en Haití. A todos, por eso a todos se les rompen los pantalones. Nada más que se les derrota. Sí, después sí. Parece sencillito. Me zarraste el bendito. No, no, bendito. ¿Qué se abre? Cuando es chiquita no se queda. Esta te voy a decir.
Mm.